Este tema está referido a que la creación está sujetada. Y eso queremos ver. Cuando analizamos este tema, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. En primer lugar, que Cristo vuelve. A veces el cristiano anda como desprevenido, como si se olvidara, como si no tuviera en cuenta que Cristo vuelve. Pero lo tengamos en cuenta o no, nos acordemos o no, Cristo vuelve. Cristo vuelve y viene a reinar en esta tierra. Entonces nosotros, en este camino, en este transitar en esta tierra, en este mundo, tenemos que decidir si queremos reinar con Cristo o no. Tremenda decisión, que no es tan tremenda. Es tremenda para nuestra humanidad, siempre presta a estar lejos de Dios. Es tremenda para nosotros que pensamos demasiado en nosotros. Pero no es tremenda porque son cosas que ustedes ya saben. La decisión la tenemos que tomar nosotros. Y la decisión no se toma después, sino antes. El tema que dice la Iglesia Católica de que después en el purgatorio, que la Iglesia tiene que orar para que las almas salgan del purgatorio y vayan al cielo o vayan al reino de Dios, son mentiras. No existe, el purgatorio no existe. Está en un libro apócrifo, pero no está en la Biblia reconocida como palabra de Dios. Entonces, si no existe, la decisión la tenemos que tomar nosotros antes. Y allí tenemos que decidir si vamos a estar en ese reino o no. Entonces de eso vamos a hablar, porque Romanos 8:20 dice, porque la creación es todo lo creado, la tierra, con los animales, con todos los seres vivientes. Dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este versículo es tremendo, y lo vamos a ir analizando de a poco, porque hay muchas cosas que no se entienden bien, pero ya las van a entender. Entonces, hay algunos que interpretaron este versículo con la doctrina de lo que se llama la apocatástasis, que es una doctrina que considera que los malos serán restaurados y el diablo, si se arrepiente, también será restaurado. Haciendo uso o interpretando este versículo, que dice que la creación fue sujetada a vanidad, y no por nuestra propia voluntad, sino por causa de que Cristo la sujetó, de que Dios la sujetó, y Él la va a liberar. Entonces, esa doctrina que fue impulsada por Orígenes, un historiador, y Gregorio de Niza, y ahora es llevada a cabo por los universalistas, dice que el diablo será salvo si recibe al Señor. Esto, como una anécdota, se los cuento. Porque hay un versículo que es clave, que es Hebreo 2:16, que dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, que la creación está sujeta a vanidad. A los únicos que el Señor quiso salvar y socorrer es a la descendencia de Abraham. Es decir, a la descendencia como pueblo, que era el pueblo de Israel, que después lo rechazó, y a todos nosotros, los gentiles, que es la iglesia. A nosotros, el Señor nos quiso salvar y no a los ángeles. O sea que los demonios ya están juzgados. ¿Por qué? Porque los demonios, Satanás y los demonios, fueron creados en la gloria. Ellos estaban con el Señor. Inclusive Satanás en un principio fue creado como un ángel de Dios. Luzbel. Quería decir luz bella. Un ángel de Dios que adoraba a Dios. Pero un día se creyó tan importante que se rebeló contra Dios y arrastró a todos los ángeles
a muchos de ellos los arrastró y Dios los expulsó de la tierra porque quiso ocupar el lugar de Dios. Ahora, esos ángeles fueron creados en la gloria porque estaban ante el trono de Dios. Nada más que desecharon la gloria. Por eso Dios los expulsó y no tienen remedio, no tienen solución. Están condenados ya. Y es importante tener en cuenta que el diablo sembró una semilla que hasta el día de hoy está muy viva en el corazón de los seres humanos, que es la semilla de la rebeldía y la semilla del orgullo. Los seres humanos, en nosotros lo primero que aflora es el orgullo o la rebeldía. ¿Qué es lo primero que afloró en Satanás? Porque quiso ocupar el lugar de Dios por orgullo, porque se creía mejor que Dios. Y porque se creía mejor que Dios, porque era orgulloso, se rebeló contra Dios. Entonces, cuando en nosotros prevalece el orgullo y prevalece la rebelión y prevalece la soberbia, la vanidad, el que está prevaleciendo es el diablo y no es el Espíritu de Dios. Entonces, el diablo se aprovecha de ese orgullo que tenemos nosotros de nuestra naturaleza caída para hacer su obra en cada uno. Y no nos damos cuenta y caemos fácilmente en las tretas de Satanás. Porque nos creemos vivos e inteligentes porque somos orgullosos. Y nos olvidamos de tomar la decisión correcta. Nos olvidamos de Cristo. Entonces, los ángeles no tienen retorno. Ellos fueron creados en gloria y rechazaron la gloria. En cambio, nosotros no hemos nacido en la gloria. Hemos nacido en el mundo. Y por ende, si hemos nacido en el mundo, estamos sometidos al poder del pecado, a la maldición del pecado. Porque hemos sido nacidos en el mundo, hemos nacido con gran debilidad, y el enemigo, que Satanás, nos ataca. Entonces, ¿Dios qué dijo? ¿Qué pensó? Bueno, aquellos fueron creados en la gloria. Rechazaron la gloria. Yo los rechazo a ellos. Ya está. Se van al infierno, al lago de fuego y azufre. Están condenados los ángeles que siguieron a Satanás. Pero el ser humano no conoció la gloria. Nació en un mundo de pecado que estaba bajo la maldición del pecado. Y por ende estaba débil ante los ataques de Satanás y era utilizado por Satanás. Y es utilizado por Satanás. Entonces sí, al hombre le voy a dar la posibilidad, la alternativa de ser redimido, de ser salvado y de que pueda habitar en el reino de Dios. Entonces, si estamos en ese camino de ser redimidos, es por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que vino a socorrer la simiente de Abraham. Nosotros, los judíos lo rechazaron. Nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Rechazarlo no es solamente no ir al templo o no venir al templo. Rechazarlo es a veces rechazar el cambio que Él demanda en nosotros. Es rechazar la vida en el Espíritu que Él nos quiere regalar. Para que dejemos de estar en la carne, en el orgullo, en la rebelión, en la soberbia, que son enseñanzas de Satanás. Miren cuán grande es Dios, que dijo, quiero ser justos a estos que no conocieron la gloria. Les voy a dar la posibilidad de que conozcan la gloria y los voy a redimir a los seres humanos, a los otros, los ángeles, que estaban en la gloria y la rechazaron. No tienen alternativa, no tienen salvación. O sea que son mentiras de que aunque se arrepienta el diablo, el Señor no va a recibir. Ya está rechazado y ya está condenado. Falta la ejecución de esa condena, porque esa condena es el lago de fuego y azufre para Satanás y sus demonios. Abraham le dijo que mire el cielo y mirara todas las estrellas del cielo, y mirara la tierra, y que viera todo el polvo de la tierra, así como esas estrellas, como ese polvo, así va a ser toda tu descendencia.
Y por esa descendencia, o a esa descendencia, es a la que voy a socorrer. Entonces, la simiente de Abraham es la que va a ser socorrida por Dios. ¿Y la simiente de Abraham cuál es? Primero, una terrenal, una territorial, que era el pueblo judío. Pero el pueblo judío lo rechazó. Y la otra simiente es la parte celestial, la parte espiritual, el Israel espiritual, la iglesia. Entonces tenemos la gloria, tenemos la victoria de que el Señor nos permite formar parte del reino de Dios porque somos la simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham, y Él ha venido a redimirnos, a llevarnos a la gloria, para que conozcamos esa gloria que aún no la hemos visto en plenitud, solamente en algunos chispazos con su presencia y su unción. Y hay algo que a mí me llamó la atención, porque enseña mucho. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Bueno, hay dos acepciones. Una acepción es la arrogancia. Hay vanidad cuando hay arrogancia, cuando alguien se cree superior a los demás. Es vanidoso. Entonces, ¿quiere decir que la creación fue sujetada a los vanidosos? No. No es a esa acepción que Dios nos está diciendo, sino que también sujetada a vanidad significa aquello que es perecedero, aquellas cosas terrenales, las que terminan, las cosas inútiles. Vanidad porque son cosas vanas. Entonces tengamos cuidado cuando utilizamos la palabra vanidad. Vanidad es cuando hay arrogancia y soberbia, que no es el caso al cual, o no es esa la acepción al cual se está refiriendo este versículo, sino a las cosas vanas, porque este mundo termina. Porque viene Cristo, viene el milenio. Después del milenio este mundo termina. A mí me da risa cuando a veces dicen el fin del mundo. Para que este mundo termine falta transcurrir todo el milenio junto a Cristo, o reinado por Cristo, bajo el reino de Cristo. Entonces, este mundo es vano. Poner los ojos es poner los ojos en cosas vanas, porque terminan. A eso se refiere. Está sujeto a terminar. Está sujeto a algo inútil. La creación está sujeta a lo que es inútil, porque termina, porque desaparece. A algo que es vano, no es eterno. ¿Y cuándo sujetó a vanidad la creación? La creación no fue creada para que muera, para que termine. No fue creada vana. Así lo dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea que Dios no creó a esta humanidad, a esta tierra, a esta creación para que termine, para que sea una cosa vana. La creó para que sea algo perpetuo. Pero la caída de los ángeles con Lucifer trajo el mal a la creación. O sea, resumiendo, Dios creó una creación perfecta, eterna. Pero como los demonios se rebelaron contra Dios y Dios los echó del trono, vinieron a la tierra y arruinaron la creación. Entonces Dios tiene que hacer algo de nuevo, porque esta creación es vana, va a terminar un día. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, porque cuando Dios echó a Lucifer y a sus demonios a la tierra, produjeron ese desorden y ese vacío, que es el mismo desorden y es el mismo vacío que producen en la humanidad. O sea que la creación que Dios había hecho la arruinó Satanás.
No pudo sentarse en el trono de Dios. Dios lo echó y vino y arruinó esa creación. Arruinó la tierra y todo lo que en ella hay, porque trajo la maldición. Entonces, a consecuencia de que Satanás vino a la tierra, expulsado por Dios, el hombre pecó. Prefirió seguir los consejos de Satanás en lugar de los consejos de Dios. Y por causa de Satanás y por causa del hombre de que le hizo caso a Satanás, por su causa será maldita la tierra. Génesis 3:17. Es decir, que Dios hizo una creación perfecta. Satanás produjo el desorden y el vacío. El hombre la escuchó la voz de Satanás y cayó en maldición y quedó maldita toda la creación. Dios estaba ante una disyuntiva. ¿La dejo así, que sea maldita toda? No, dice, voy a venir a redimir a aquellos que no conocieron la gloria, a aquellos que nacieron bajo esta creación maldita. La creación cayó en maldición por el pecado del hombre. Y por eso la tierra fue sujeta a vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que fue sujeta a que algún día va a terminar. Ya es vano poner los ojos en algo que algún día termina, en algo que no es eterno. Como es vano, fue sujetada a vanidad. ¿Y qué hizo la humanidad? La humanidad prefirió seguir a Satanás, porque amó más las tinieblas que la luz. Ama más lo malo que lo bueno. Tiene más amor por la rebelión, por el orgullo, que por la simpleza, la sinceridad, la autenticidad. Lo dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el problema? Que el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es el problema de la iglesia? En términos generales, que el hombre ama más las tinieblas que la luz. El hombre ama más su orgullo, su propia persona, idolatra su propia persona o idolatra a otra persona antes que a Dios. ¿Y por qué? Porque cayó en condenación. Y al caer en condenación trajo también la condenación haciendo vana la creación, que no fue creada en vanidad. El hombre la hizo vana. Pero esa vanidad o esa maldición no comenzó en la tierra, sino comenzó en el cielo cuando Luzbel se rebeló contra Dios y trajo la rebelión y el orgullo a la tierra. ¿Vieron cómo todo tiene una lógica perfecta? Y si bien nosotros tenemos mucha de esa maldición que trajo Satanás, el Señor dice, voy a ir en socorro de ellos, los voy a salvar. Y para eso murió en la cruz para salvarnos de algo que cometimos nosotros por hacerle caso a Satanás. Por eso, como esta creación está sujeta a vanidad, es vana, va a terminar. Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, y allí morará la justicia. Por eso les decía que esta creación termina, es vana. Y cuando pase el milenio, va a venir el fin de la creación, porque van a venir cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Pero falta mucho. Primero tiene que ser arrebatada la iglesia, después tiene que venir Cristo. Después tiene que reinar 1000 años, y recién allí vendrán, después de esos 1000 años, el juicio final, y tierra nueva, y cielos nuevos. Quiere decir que Cristo vino para reconciliar todas las cosas en los cielos y en la tierra. Nosotros somos los que aceptamos esa reconciliación o nos mantenemos tercos en nuestra actitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La paz con Dios, la unión con Dios, solamente puede llegar a nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él es el que vino a traernos la paz con Dios.
O sea que de la misma manera que en Cristo operó la cruz, en nosotros tiene que operar la cruz. Eso significa que tenemos que dejar de lado el orgullo, la arrogancia, los pensamientos obsesivos nuestros y entregarnos a las manos del que vino a redimir, vino a salvar y vendrá a buscarnos para que participemos del milenio. Por eso dice, volvemos a Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, fue sujetada al fin, fue sujetada a terminar, a algo vano. La creación es algo vano, pero no porque Dios haya querido, sino a causa de la maldición del hombre. Pero miren lo que dice después, sino que por causa del que la sujetó en esperanza. Primero habla de sujetar a vanidad y después habla de sujetar en esperanza. Es decir que Dios trajo la sujeción a vanidad de toda la creación, o sea, hacer algo transitorio, vano. Pero Dios nunca te deja sin la salvación y sin la esperanza. Al mismo tiempo que declaró que es vana la creación, que un día va a terminar, al mismo tiempo te trajo la esperanza. Por eso dice, está sujetada a vanidad, también está sujetada a esperanza. ¿Y por qué esperanza? Lo dice en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros estamos aferrados no a la sujeción a vanidad de la creación, sino a la sujeción de esperanza, porque Él vino para traer la libertad gloriosa a todos nosotros que somos los hijos de Dios. Nunca te dejas solo. Para los que quieren, aquí está la salvación, aquí está la libertad. Entonces, hermanos, el mundo está sujeto a vanidad, está sujeto a cosas que terminan, a cosas vanas. Está en nosotros la decisión de aceptar esa sujeción a la esperanza del que va a venir a libertar a los hijos de Dios. Porque al mismo tiempo que nos dio una condenación de la creación, nos dio una esperanza para aquellos que le reciben. Yo no sé si alcanzan a advertir la grandeza, la grandiosidad, el amor, la misericordia de Dios. Que dice, bueno, pecaron, a la creación le trajeron maldición, pero está bien, esa maldición empezó allá con los ángeles que se rebelaron. Y bueno, y la tierra va a terminar, está sujeta a vanidad. Pero como les amo, les voy a dar una esperanza también. Y la esperanza es para todos aquellos que le buscan. ¿Cuán importante es estar en Cristo y no en la nuestra? Porque si estamos sujetos a la vanidad de la creación, y vamos a terminar como va a terminar la creación. Pero si estamos sujetos a la esperanza, vamos a terminar libertados como gloriosos hijos de Dios por la gloria de nuestro Dios. O sea que nosotros somos las primicias de la nueva creación. ¿Qué quiere decir las primicias? Los primeros. Los primeros que vamos a entrar en la nueva creación, en los nuevos cielos y en las nuevas tierras. Miren si no vale la pena dejar de mirar tanto las cosas vanas y mirar más las cosas trascendentes y mirar más la gloria prometida. Es para pensarlo. Cuán equivocados estamos si nosotros ponemos los ojos en aquello que termina. Inclusive nosotros mismos terminamos. Y terminamos para siempre si es que Él no nos resucita. Y está la alternativa de decir, no, yo me aferro a la esperanza que Dios me da. Porque me la dio su Hijo Jesucristo, que me trae libertad. Una gloriosa libertad por ser hijo de Dios. Entonces, la creación de vanidad pasa a la esperanza. Nosotros estamos ahora en la esperanza. Y de la esperanza significa que vendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. O estamos aferrados a las cosas vanas que perecen, o nos aferramos a las cosas eternas que llevan a gloria.
Allí, en ese milenio, antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, viene el milenio, porque en la tierra nueva y en los cielos nuevos no habrá muerte, ni en los hombres ni en los animales. Hace tiempo escuchaba una canción que decía algo así como: Dios, parece que te equivocaste un poquito porque los perros se pelean con gatos. Dios no se equivocó. Es mentira del diablo que Dios se haya equivocado. Por causa del hombre los perros se pelean con los gatos. Antes de la caída no era así. Entonces, cuando sea restaurada la creación, será liberada de la maldición, de la corrupción que tiene ahora. En la tierra ahora hay más corrupción que cosas buenas, porque está en maldición y todo eso va a desaparecer. Y antes de esa nueva creación viene el milenio. Después del milenio son 1000 años con el gobierno de Cristo. Y después viene esos cielos nuevos y tierra nueva. Y allí mora para siempre la justicia. Entonces, estamos trabajando, hermanos. Estamos trabajando para nosotros, para pulir nuestra persona, nuestro ser, porque queremos vivir en una sociedad en donde mora la justicia. En un mundo en donde mora la justicia. En un cielo y en una tierra en donde mora la justicia. Porque aquí está sujeta a vanidad. Hay maldición y hay corrupción. Miren cuán importante es estar en ese camino que tiene un premio tan grande, tan poderoso, que nos lleva a la tierra, a la nueva Jerusalén, en donde mora la justicia. No existirá más la maldición. Pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva no va a existir más la maldición. Pero en el milenio va a quedar un poquito de maldición, de cosas que terminan, en cosas que perecen, en cosas que mueren. Porque ese milenio será de 1000 años y va a ser en esta tierra. Cuando Cristo venga va a instaurar el reino acá en la tierra actual. Por ende, también entrarán en ese reino aquellos que estén vivos cuando venga Cristo y que hayan podido pasar la tribulación, porque en ese milenio entrarán los que resuciten, pero también los que estén vivos en la tierra y que pudieron salvarse de la tribulación, que pudieron llegar vivos al milenio. Esa gente, tanto judíos como gentiles que llegaron vivos al milenio y que resultaron vivos de la tribulación, presenciarán la segunda venida. Pero van a entrar al milenio con naturaleza pecaminosa. Van a estar separados de Dios. Como nos pasó a nosotros, que vinimos separados de Dios y Cristo vino a reconciliarnos. A esto va a haber que reconciliarnos también. Porque también llegan separados de Dios. Para salvarse tendrán que recibir a Jesucristo. Eso los que entren vivos al milenio. Porque los que entren resucitados ya tienen la salvación. Si nosotros somos resucitados cuando venga Cristo a arrebatar a la iglesia y somos llevados con Él, nos libramos de todo eso. Vamos directamente al milenio para reinar con Cristo y para después habitar los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, formar parte de la iglesia de Cristo es un privilegio tan grande y es una esperanza tan poderosa que tenemos que valorarla y tenemos que meditarla, pensarla y no vivir la vida cristiana superficialmente. Vivirla en toda la profundidad que implica asirnos, aferrarnos a esa esperanza. Espero que Dios me haya guiado para que ustedes me hayan podido entender, porque es demasiado importante. Y es bueno conocerlo. Para terminar con una vida cristiana superficial, es bueno conocer estas cosas tan profundas. ¿Y qué pasará en el milenio? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto de qué va a pasar en el milenio. Pero eso será la segunda parte, si Dios quiere. Que Dios nos liberte y nos aferramos a la esperanza. Gloria a Dios.